Ahí está, ahí estoy grabando. Perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces como estaba diciendo, que a diferencia de en análisis 1, ya la función con que sea derivable no implica que sea continua. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta función. F de xy es igual a x al cuadrado sobre x más y. Paren, que acá me olvidé que acá una llave. Ahí está. Ahí va. Cuando x distinto de menos y 0 cuando x es igual a menos y. Bueno, nos da esta función. ¿Qué pasa? Primero tengo que analizar si es continua. Me dice el ejercicio, ¿no? Analizar continuidad y derivabilidad de la siguiente función. En el origen, vamos a poner acá, en el 0, 0. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, ¿no? Es chequear si es continua, que esto es como vimos en la clase pasada. Para que una función sea continua, se tenían que cumplir las tres condiciones, igual que en análisis 1, ¿no? Que exista la función evaluada en el punto, o sea, f de 0, 0, que en este caso, ¿quién me dice cuánto va a ser? Es fácil. 0. 0. Perfecto. F de 0, 0 es igual a 0, entonces la primera condición está bien. Después la segunda condición decía que tiene que existir el límite en el 0, 0. Y la tercera condición era que ese límite, el valor de ese límite tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. O sea que el valor del límite nos tendría que dar igual a 0. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a chequear si esta función tiene el límite, si el límite existe o no. Vamos a hacerlo. ¿Se acuerdan que yo les había dado como unos pasos? El primero era ver si lo podía resolver. Vamos a escribirlo acá. El límite de xy tendiendo al 0, 0. El primero de los pasos era si podía resolver directamente el límite reemplazando xy por los valores del punto, o sea, por 0, 0. Pero fíjense que me da 0 arriba y 0 abajo, o sea que ya no lo voy a poder resolver. Después, si lo trato de salvar algebraicamente, que era el paso 2, tampoco lo voy a poder salvar. Entonces, el paso 3 era ver si me podía acercar por los ejes, pero yo les decía que eso convenía cuando tenía en el numerador un más, un menos, que en este caso no tenemos. Así que vamos a ver qué pasa si nos acercamos a este límite por rectas. Vamos a hacerlo. Entonces, yo digo que el límite de x tendiendo a 0 cuando y es igual a mx, ¿no? Por la ecuación de la recta, como les expliqué la clase pasada. Y entonces acá donde dice y voy a reemplazar por mx. Entonces me va a quedar x al cuadrado sobre x más mx, ¿no? Me quedaría así. Esto va a ser igual al límite de x tendiendo a 0. Lo que podemos hacer acá es un factor común, ¿no? En el denominador. Entonces nos queda x por 1 más m. ¿Sí? Entonces acá el cuadrado se me va con esta x y esto me queda que es el límite de x tendiendo a 0, ¿no? De x sobre 1 más m. Y este límite me da que es 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando no dependía de m, el resultado, yo no sabía si el límite existía o no. O sea que con esto no pude llegar a saber si el límite existe o no existe. Tengo que seguir probando con otros métodos, ¿no? Que después en la lista de pasos que yo les di decía que el próximo paso era acercarme por curvas. ¿Qué curva? La que quiera, ¿no? Siempre y cuando pase por el punto en cuestión, o sea, por el 0, 0. Entonces, miren, acerquémonos por la curva de nivel
1. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo saco la curva de nivel 1? Lo que hago es agarrar x cuadrado sobre x más y lo igualo a 1, ¿no? Y ahí voy a tratar de sacar la curva. Si despejo, esto me queda así. Y para despejarla y voy a decir que y va a ser igual a x cuadrado menos x, ¿no? Esa vendría a ser mi curva de nivel 1. Ahora sí, ya puedo calcular el límite. Voy a decir que el límite de x tendiendo a 0, cuando y es igual a x cuadrado menos x, y ahora donde dice entonces sí, pongo x cuadrado menos x, entonces me va a quedar x cuadrado sobre x más x cuadrado menos x. Me quedaría así. Esta x se me va con este menos x, entonces me queda x cuadrado sobre x cuadrado, que bueno, esto es 1, ¿no? Entonces me queda que el límite de x tendiendo a 0 cuando y es igual a x cuadrado menos x es igual a 1. Entonces yo les había dicho en la clase pasada que cuando llegábamos a dos resultados diferentes por dos métodos diferentes, ya podíamos asegurar que el límite no existía. El límite, entonces, no existe cuando me acerco al 0, 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Acuérdense que estábamos hablando de que queríamos saber si la función era continua o no. Si no existe el límite, la función entonces no va a ser continua en el 0, 0. Lo escribo acá. La función no es continua en el 0, 0. Ahí está. Bueno, eso por un lado, ¿no? Ahí ya hicimos como la parte A del ejercicio que nos decía analizar continuidad y derivabilidad. Bueno, ya llegamos a la conclusión de que no es continua. Ahora tenemos que ver la derivabilidad en el origen. Vamos a hacerlo acá abajo. Perdón, estoy medio afónica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer al ser una función partida? ¿No? Sí o sí vamos a tener que usar la definición, que la voy a hacer por acá abajo. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Siguiendo la definición que les dio Seba. Acuérdense que estamos analizando en el origen. Entonces, f' de x en el 0, 0 va a ser igual al límite de x tendiendo a 0. Y si reemplazo me quedaría así, f de x0 menos f de 0, 0, todo sobre x. Ahí está. Y esto sí, ya esta f de 0, 0 y esta f de x0 lo reemplazo en mi función, me quedaría x. Me comí el límite. Esperen que lo escribo acá. Seguimos hablando del límite. Límite de x tendiendo a 0 de x menos 0 sobre x, ¿no? Que esto vendría a ser el límite de x sobre x, que x sobre x es 1. Y entonces el límite nos va a dar por resultado 1, ¿no? Entonces ahí tendríamos la derivada parcial en x. Y ahora hacemos lo mismo en f' de y, en el 0, 0 también. Y acá nos va a quedar el límite de y tendiendo a 0. Y siguiendo la definición que puso Seba, nos quedaría f de 0i menos f de 0, 0, todo esto sobre i, ¿no? Y ahora reemplazando en nuestra ecuación, en nuestra función, mejor dicho, nos va a quedar límite de i tendiendo a 0 de, fíjense que si reemplazo acá, en esta de acá arriba, ¿no? En esta, x cuadrado sobre x más y, me va a quedar, si se resuelve, 0 menos 0 sobre y. Que bueno, 0 sobre y, este límite va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense que estas funciones admiten derivadas parciales en el origen,
pero no son continuas. Entonces, ahí se ve lo que les dije al principio del ejercicio, que a diferencia de análisis 1, la propiedad esta de que toda función derivable es continua en análisis 1, acá en análisis 2 no se cumple, ¿sí? O sea, la función puede ser derivable y no continua. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, no. Bueno, genial. Ahora quiero hacer uno que me pareció interesante. Denme un segundito. Vamos a hacerlo acá al costado. Este ejercicio decía calcular la pendiente de la recta tangente, ¿no? Me pregunta pendiente, recta tangente, a la curva intersección. Tenemos una curva intersección de, esto es muy de álgebra, ¿no? A la curva intersección de la superficie z igual a x cubo menos 6x cuadrado por y cuadrado con el plano y igual a 2, ¿no? Entonces tengo una superficie y tengo un plano. Y nos dice que tenemos que calcular, está pendiente la recta tangente en el punto P0, 1, 2, ¿no? Eso nos pide el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que nada, tenemos que averiguar cuál vendría a ser nuestra curva intersección, ¿no? Que bueno, si se acuerdan de álgebra, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la superficie y igual a 2. El plano este igual a 2. Entonces, nuestra curva, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que, ahí está, x al cubo, perdón, menos 6x cuadrado por 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, si lo ponemos un poco más lindo, esto nos quedaría x al cubo menos 2 al cuadrado, sabemos que es 4, ¿no? 6 por 4, 24. Entonces, 24 por x cuadrado. Bueno, entonces ahí ya tenemos la curva, ¿no? Y lo que nos pedía el ejercicio era calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva que sacamos acá en el punto 1, 2. ¿Y qué es la pendiente de la recta tangente? Bueno, la derivada, como sabemos desde análisis 1. Entonces vamos a sacar la derivada respecto a x. Entonces esto nos va a quedar f' de x. Primero hagámosla en el xy y después la evaluamos en el punto. Esto nos va a quedar, derivo respecto a x, entonces me queda 3x cuadrado, ¿no? Menos, bajo este 2, entonces me queda 2 por 24, 48, x, ¿no? Esa vendría a ser mi derivada parcial en x, evaluada en ningún punto todavía. Y ahora sí la vamos a evaluar en el punto 1, 2, que es donde nos piden la pendiente. Entonces, f' de x en el 1, 2. Lo único que tenemos que hacer acá es, donde dice x, ponemos 1. Entonces, hagámoslo. Nos queda 3 por 1 al cuadrado menos 48 por 1, ¿no? Esto es 3 y esto es 48. Entonces, 3 menos 48 es menos 45. Y esta es nuestra pendiente de la recta tangente en el punto 1, 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto estaba bueno porque mezclaba un poquito de álgebra con derivadas parciales. ¿Alguna duda de este? No. ¿No? Bueno, mejor. Estoy explicando bien hoy, Seba. Bueno, y por último, antes de que Seba siga con derivadas de segundo orden, quería hacer uno de derivada direccional, que también estaba bueno, porque es bastante genérico, ¿no? El enunciado dice analizar la derivada en distintas direcciones en el origen para la siguiente función. O sea, lo escribo acá. Tengo mi función, que me dice que es esta. F de xy es una función partida, que es x al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, si xy
es distinto del 0, 0. Ahí está. Y 0, sí, x y es igual al 0, 0, ¿no? Entonces, como les dije, nos decía analizar la derivabilidad en distintas direcciones. Lo escribo acá, derivabilidad en distintas direcciones. Cuando me hablan de direcciones, ya claramente me están hablando de derivadas direccionales, justamente. El tema es que, ¿qué pasa cuando me dicen en distintas direcciones? Voy a tener que usar un versor genérico, ¿no? No me están dando un versor en particular, no me dicen analizar la derivabilidad en la dirección del versor, no sé, 0, 1, por ejemplo. ¿No? No, me dicen que la analice en distintas direcciones. Entonces voy a tener que usar un versor genérico que yo lo voy a llamar, ¿no? ¿Qué sé yo? V. Ahí está, para que se note que es una U. Entonces, bueno, hagámoslo, ¿no? Nos decía que tenemos que analizar la derivabilidad. Entonces, voy a calcular la derivada direccional en una dirección genérica. Entonces, f' de, escribámoslo así, en el 0, 0, ¿no? En dirección a un versor V. Ahí está. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Ya saben, como es función partida, tenemos que usar definición, como les dijo Seba. No me acuerdo, Seba, con qué letra lo escribía. Yo siempre uso lambda. No me acuerdo en qué diste Yo uso la T, no importa. Ah, bueno, escribo la T, no pasa nada. Así les queda a ellos igual. El límite de T tendiendo a 0, ¿no? Porque me decía que la quiere analizar en el origen. Límite de T tendiendo a 0. Y escribamos acá la definición. Nos quedaría f de 0 más t por u, vendría a ser, ¿no? Porque es mi versor genérico, coma 0 más t por b, ¿no? Y esto menos f en el 0, 0, f evaluada en el origen. Y todo esto sobre t. Ese vendría a ser mi derivada direccional, que bueno, la tenemos que calcular. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Sigo abajo. Límite de t tendiendo a 0. Y bueno, ahora sí, tenemos que reemplazar en esta de acá arriba, en x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, donde dice x, vamos a poner t por u, y donde dice y, vamos a poner t por b. Entonces, ¿cómo nos queda? Me queda t por u al cuadrado sobre, de vuelta, t por u al cuadrado más t por b al cuadrado. Esto menos la función evaluada en el origen, que fíjense que acá me dice que es 0, ¿no? En el origen. Entonces, menos 0 y todo esto sobre t. Bueno, ahora vamos a tratar de arreglarlo un poquito porque quedó medio un choclo esto, pero bueno. ¿Esto a qué va a ser igual? Voy a bajar un poquito más. Esto va a ser igual al límite de t tendiendo a 0, ¿no? Esta t se me multiplica acá, entonces me quedaría t por u al cuadrado sobre, y esta t les dije que se me queda acá, entonces t por, abro paréntesis, t por u al cuadrado más t por b al cuadrado también. Ahí está. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Puedo sacar un factor común en este denominador, ¿no? De acá, o sea, acá quiero sacar un factor común. Porque fíjense, vamos a ponerlo acá en el costadito, ¿no? Si yo distribuyo la potencia, ¿no? Como tengo una multiplicación, puedo, esto me quedaría t al cuadrado por u al cuadrado más t al cuadrado por b al cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo sacar factor común t cuadrado. Hagámoslo. Límite
de t tendiendo a 0 de t por u, esto sigue quedando igual al cuadrado. Bueno, sí, que ya lo puedo distribuir en realidad. Distribuyámoslo, me queda t cuadrado por u cuadrado, ahí está, sobre, entonces me queda t por t cuadrado por, y acá adentro me queda u cuadrado más b cuadrado, ¿no? Ahí hice el factor común. Y fíjense que u cuadrado más b cuadrado, saben que v es un versor, y esto es el módulo de un versor, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 1. Esto es lo mismo que tener que estar multiplicado por 1. Entonces, ¿qué me queda? Límite de t tendiendo a 0, de t cuadrado por u cuadrado sobre t por t cuadrado. Que t cuadrado con t cuadrado se me va. Entonces esto me queda que es igual al límite de t tendiendo a 0 de u cuadrado sobre t. Entonces, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir esto, no? Me dice que lo analicé en el origen. Entonces, vamos a hacer así. Entonces, ¿qué pasa si u es distinto de 0? ¿Cuánto me da este límite? ¿Quién me dice? Si u distinto de 0. Infinito. Exactamente, infinito. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a pasar que acá la derivada direccional no existe. ¿Y qué pasa también, no? Si u es igual a 0, ¿cuánto me va a dar? Indeterminación. No, ojo, porque t Cero. tiende a 0, Perdón. t no es 0. 0. Exactamente. El límite me da 0. Entonces acá sí va a existir, epa, ahí está. Acá sí va a existir la derivada direccional. Entonces, ¿a qué resultado llegamos, no? Me pedía que diga, que analice la derivabilidad en distintas direcciones, ¿no? Entonces, yo ya sé que cuando u es distinto de 0, no existe, pero cuando u es 0, sí. Entonces, mi respuesta va a ser que f es derivable en el 0, 0, en el origen, para los versores, ¿no? Hablando siempre de derivada direccional, hablo de versores. Para los versores, entonces, si u tiene que ser 0, me va a quedar el versor 1, que es el 0, 1, y ojo también, me va a quedar el versor 2, que es el 0, menos 1. Este también es un versor. Entonces, esa sería la respuesta, que f va a ser derivable en el origen para el versor 0, 1 y para el versor 0, menos 1. ¿Y cuánto valen las derivadas direccionales en este caso? Chicos, yo ya la cursé. Cero, ¿no? ¿No vale el cero? Tal cual. Claro, Claro, sí, porque vale queda 0. 0 dividido t, 0. Exactamente, o sea, esto, si u es 0, 0, y listo. Ahí están los valores. ¿Sí? ¿Se entendió? Una pregunta. Mm, Ahí cuando vos marcaste en el denominador ese u cuadrado más b cuadrado, sí, que es a 1, solo lo podés hacer si tenés que calcular una derivada direccional. O sea, porque sabés que eso sí o sí tiene que ser un versor. claro. La derivada direccional me dice que tengo que calcular la dirección en cuanto a la dirección de un versor. Sí, si es un vector, no lo puedo hacer eso. El módulo no sé cuánto vale, el módulo de un vector. De un versor siempre vale 1, por eso yo pude decir que u cuadrado más b cuadrado es igual a 1. Está bien. Ok, gracias. No, de nada.